Muy bien, en esta mañana vamos a seguir tratando esta serie de temas que hemos venido eh, abordando semana a semana, temas acerca de la administración de la vida, acerca de la mayordomía de nuestra vida. Ustedes saben, hermanos, para hacer un repaso rápidamente, que Dios nos ha dado la vida para administrarla. Nos ha dado bienes, nos ha dado salud, nos ha dado el tiempo, nos ha dado talentos, nos ha dado recursos que Él quiere que administremos sabiamente. No somos dueños. La vida nuestra no nos pertenece, le pertenece a Dios. Todo lo que hoy tú posees es un préstamo. ¿Por qué? Porque nada nos llevamos. Que yo sepa, nadie vino trayendo nada y nadie se va llevando algo. Entonces, es importante reparar en este concepto de la mayordomía. Dios como dueño y nosotros como administradores, buenos administradores de todo aquello que Él nos concede durante los años de vida que Él en su gracia nos dé. Ahora, hoy vamos a hablar de un tema sumamente importante, la administración de los bienes materiales. Y el tema va por ahí, administración de los bienes materiales. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú administrando los bienes materiales que Dios en su infinita misericordia y gracia te ha concedido? Ahora, ¿qué es un bien? Voy a ir directamente a lo que dicen las definiciones el diccionario y de lo que es el concepto de un bien. ¿Qué es un bien? Bueno, los bienes, dice la definición, son objetos útiles o provechosos que le generan un cierto valor o utilidad a quien los usa o posee. En sentido económico, los bienes son producidos para ser intercambiados. De esta manera, un bien es una mercancía. Ahora, interesante porque miren lo que dice, los bienes son objetos útiles, útiles. Lo que tú tienes, lo que tú adquieres en la vida, son objetos que tú consideras útiles, te sirven, son provechosos y que generan un cierto valor o utilidad a quien los posee. Por supuesto, si tú hoy día tienes un automóvil que el Señor te ha permitido tener, bueno, tiene un valor, ¿verdad? Te es útil para lo que hagas y eso es un bien. Ahora, existen diferentes tipos de bienes, dicen los entendidos, entre ellos los bienes inmuebles, aquellos que no pueden moverse del sitio, ¿no? En donde están. Los bienes inmuebles son pues las casas, los edificios, oficinas, tierras, etc. No los puedes mover. Y los bienes muebles son aquellos que pueden ser trasladados de un sitio a otro. Algunos de manera más fácil o económica que otros. Y esto puede ser pues tu laptop, puede ser tu televisor, un auto, o sea, bienes muebles son cosas que tú puedes movilizar. Es interesante entender esto, ¿no? Pero son cosas que en la vida vamos atesorando. Ahora, los bienes que llegamos a poseer en el tiempo y a lo largo de nuestra vida pueden ser muchos o pocos, pero son el resultado del trabajo o de las oportunidades que hemos tenido en el transcurrir del tiempo
y por haber hecho una buena o mala administración de la vida. Mala o buena administración del tiempo y de los recursos que han estado en nuestra mano. Los bienes que uno va poseyendo en la vida son eso, son el resultado de cómo hemos administrado nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro trabajo, aún nuestra economía, y cómo hemos tomado decisiones, si sabias o necias. Ahora, hermanos queridos, como todo lo que sucede en la vida, invertimos las energías de esta vida que tenemos en aquellas cosas que consideramos importantes y valiosas. Así es. Nadie invierte su vida y su tiempo en cosas que no considera importantes. Y tú y yo vamos a invertir tiempo, energías, trabajo, empeño, pensamientos, sueños en aquello que consideramos importante y valioso en la vida. Porque así es la vida, así somos. Ahora, veamos a continuación qué nos enseña la palabra de Dios, nuestro ente rector de la vida nuestra, de la vida como hijos de Dios, acerca de la forma como deberíamos de administrar los bienes que tenemos y vamos obteniendo a lo largo del tiempo y cómo los debemos aprovechar o podríamos aprovecharlos mejor. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de los bienes materiales, de aquello que Dios te va concediendo? ¿Cómo debe ser la administración de ellos? Entonces, vamos a empezar en primer lugar abordando el concepto administrativo que el mundo tiene de los bienes. La administración de los bienes, de, de cómo los concibe el mundo en general, el mundo que no conoce a Dios. ¿Cómo es la administración mundana de los bienes? Es bien interesante esto, hermanos. El mundo tiene ciertos patrones que rigen su administración de los bienes, estos bienes materiales. Y esta se caracteriza esencialmente por tres aspectos muy resaltantes y cotidianos. El primer aspecto de la administración mundana de los bienes es la acumulación. La acumulación. El mundo concibe la vida de que el que más tiene, mejor es. Es mejor tener más que tener menos. Ese es un concepto cotidiano. Ahora, el corazón humano, lejos de buscar tener para dar, porque es la verdad, busca tener para tener cada vez más, sin siquiera pensar en lo que sucede alrededor y en la necesidad que puede estarle rodeando. Y esto no es una situación de algunos, nos pasa a todos. Todos de alguna manera luchamos con ese concepto. ¿Por qué? Vamos a ir a Lucas, vamos a Lucas. Miren ustedes, el Señor Jesucristo resalta esta situación del ser humano como algo natural, innato en él. Vamos a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Es muy interesante lo que aquí narra el Señor Jesús y deja como una tremenda enseñanza y una tremenda advertencia para nosotros. Mira lo que dice Lucas 12, a partir del verso 13 en adelante. Aquí se narra la vida, ese evento del rico insensato. Mira lo que dice el verso 13 del capítulo 12 de Lucas. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?
y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Miren, Jesús lanza un tremendo principio. La vida no posee o no consiste, la vida del hombre, en la abundancia de los bienes que posee. Y luego Jesús narra una parábola. Y miren lo que dice la parábola. Les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y lo edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tremenda descripción del corazón humano. La administración mundana de los bienes materiales se caracteriza por la acumulación. ¿Por qué? Porque el corazón humano, por naturaleza, está afectado por la avaricia, el deseo de tener más. Este hombre dice, eh, tengo una hermosa cosecha, ¿qué haré? ¿Dónde guardaré mis frutos? Y lejos de pensar en compartirlos, dice, ok, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer más grandes para acumular ahí. ¿Me parece conocido esto? Miren, hermanos, muchos piensan que el mundo no tiene la capacidad de alimentar a todo el planeta porque algunos han pensado que el mundo está sobrepoblado. Pero tú sabes que el mundo tiene capacidad para alimentar todavía a un 10 hasta un 20% más de la población que hoy tiene el planeta. Sin embargo, hay un gran porcentaje del mundo que pasa hambre. ¿Por qué crees tú? ¿Porque falta recursos? ¿Porque el mundo ya no tiene la capacidad de producir más fruto? No, mi querido hermano. La razón es la avaricia del hombre. ¿Cuántas veces hemos escuchado de estados, de gobiernos, que para evitar que el determinado producto baje de precio, esas cosechas las tiran al mar con tal de no bajar los precios? Ese es el gran drama humano. La acumulación es uno de los grandes dramas de la administración mundana de los bienes. De ahí que el apóstol Pablo mencione en Primera de Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males del hombre no es precisamente el dinero, sino el amor al dinero. Cuando el dinero se convierte en un dios. Y cuando hablamos de dinero, hablamos de bienes materiales de manera consecuente. Seguidamente a este concepto, a este drama humano de la acumulación, obviamente el resultado es a que la administración mundana está más interesada en recibir que dar, producto de la avaricia. Solo se persigue el recibir y no el dar en lo absoluto. Hermano querido,
Ese es un problema del corazón humano. Yo te pregunto, ¿te es fácil dar? No es fácil, ¿verdad? No nos es fácil dar a otro, porque no es natural en nosotros el dar, porque el corazón humano está afectado por la avaricia. Y el tercer resultado de esta administración mundana de los bienes, a consecuencia de esta raíz de avaricia, es la valoración por el dinero. Mira, mira cómo Jesús va tratando estos temas de manera tan cercana y tan directa. Vamos a Lucas 16. Ahí Lucas 16 avanza unas páginas. En Lucas 16 se narra en el verso 19 al 31 la historia del rico y Lázaro. Interesante. Y Señor Jesús dice, ahí en el verso 19, dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Ahí está. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. ¿Nos es conocida esta situación? Por supuesto que sí. Ese tipo de desigualdades en el mundo, ¿no? El que mucho tiene y el que no tiene nada. Y entonces aquí encontramos que tenemos a un hombre muy rico y que disfruta de la vida y de lo que tiene, ya tiene a un mendigo que está echado a la puerta de aquel que tiene mucho, lleno de llagas, esperando recibir aunque sean las migajas que caen de su mesa. Ahora, Jesús dice, aconteció, verso 22, que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Ahora, aquí queremos resaltar un detalle muy interesante. Este tercer concepto de la administración mundana de los bienes. Hemos hablado de la acumulación, producto de la avaricia, el resultado de esta avaricia, el querer siempre recibir y no dar, y la valoración por el dinero. Se vive en un espejismo, ¿no? Creyendo que el valor de la vida se encuentra en los bienes que uno posee. Y hoy en día está ahí, el concepto, la filosofía de vida es, si yo no tengo, no valgo. Si soy un mendigo, no valgo. Y esto está tan enquistado en la cultura que nos miran y nos miramos a nosotros mismos por lo que poseemos y no podemos poseer. O sea, ahí está la valoración. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale? Terrible condición. Y entonces se les da valor a las personas por lo que tienen y no por lo que son. Y este es el concepto mundano de los bienes. Así funciona nuestro mundo.
Y nos olvidamos, queridos hermanos, que nada trajimos y nada nos vamos a llevar. Pero es así como hemos sido criados y es así como viene nuestro corazón, caído. Ahora, hermano querido, yo he querido hablarte de la administración mundana de los bienes porque tú y yo seguimos siendo seres humanos y somos afectados por esta terrible realidad. Pero ¿cómo ser libres de esta realidad? Cuando centramos nuestra mirada en la administración cristiana y bíblica de los bienes. ¿Qué me enseña a mí el Señor? ¿Cómo debe ser mi vida? ¿Cómo debe ser mi administración de los bienes materiales que el Señor me ha dado? Mira, hermano, la administración cristiana y bíblica de los bienes empieza, en primer lugar, con el reconocimiento que todo es de Dios. Nada hemos traído. Quiero que me acompañes al Salmo 24, un salmo que debe estar subrayado en tu Biblia. El Salmo 24, verso 1. Mira lo que dice el Salmo 24, verso 1. Dice la Biblia, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Quién es el dueño de la tierra y su plenitud? Dios. ¿Quién es el dueño del mundo y de los que en él habitan? Dios. ¿Quién es el dueño de todo lo que existe y los recursos materiales que hay en el mundo? Dios. Primer concepto importantísimo y debes subrayarlo, porque de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La tierra y su plenitud. Interesante. Pero no solamente eso. Quiero que vayamos a Primera de Crónicas. Hemos hablado de este concepto ya antes. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. Mira lo que dice David, reconociendo esta realidad de que de Jehová es la tierra y su plenitud, y que de él y el mundo y los que en él habitan es de Dios. Mira lo que dice el mismo David en el capítulo 29 de Primera de Crónicas, verso 14. Mira lo que dice. Míralo, David dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ofrecerte voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Mira, mi querido hermano, nada nos pertenece. De lo recibido de la mano de Dios, solemos darle a Dios. O tú has cosechado algo de tu propio peculio, de tu propia cosecha, independientemente de Dios, y se lo das a Dios. No. La vida, los recursos materiales, el dinero, todo, todo, absolutamente todo, viene de Él y es para Él. Y por cierto, nada nos llevaremos. El segundo concepto importante de la administración bíblica de los bienes es que administración que debemos administrar para las cosas eternas. Mira lo que dice Lucas 8, 1 al 3. Vamos, volvamos a Lucas, al Evangelio de Lucas. Mira lo que dice Lucas 8, del 1 al 3. Interesante concepto. Ahí en Lucas 8 encontramos a mujeres que sirven a Jesús. Lucas 8 del 1 al 3. Mira lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas.
las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Valga aclarar que muchas veces se ha dicho que María Magdalena era una mujer de la vida, prostituta. No, no, María Magdalena fue una mujer que tenía 7 espíritus malignos que el Señor liberó. Era una endemoniada. Tenía nada que ver con la prostitución ni nada por el estilo. Y estas mujeres, en respuesta a la obra maravillosa de Jesús en sus vidas, le servían de sus bienes. Interesante, ¿no? Porque el concepto cristiano y bíblico de la administración de los bienes materiales incluye que debemos administrar nuestros bienes para las cosas eternas. ¿Qué hacían estas mujeres? Se dice que María Magdalena, esta mujer Juana y Susana y otras más eran mujeres de dinero, eran mujeres comerciantes, eran mujeres que tenían recursos y en vez de tenerlos para sí mismas y para hacer cada día más dinero, los ponían al servicio del ministerio de Jesús. ¿Qué estaban haciendo? Con sus bienes materiales, estaban administrándolos para las cosas eternas. Y debemos entonces administrar los bienes de Dios en su infinita, en su infinita gracia nos ha otorgado para que podamos contribuir en la edificación de las cosas eternas. Nuestra vida debe ser trascendente. Miren, hermanos, la semana pasada hablamos del concepto del secularismo en el mundo. Esta filosofía de pensamiento que se ha enquistado en la sociedad, que lo único que importa es el aquí y el ahora. Eso dice el secularismo. La eternidad no importa. Vive tu momento. ¿Has escuchado ese mensaje? ¿Has escuchado ese concepto? En todo lo que está en la publicidad, en las propagandas, en las motivaciones, los coach hablan de eso. Vive tu momento, el aquí y el ahora. Nadie habla de la eternidad. Pero la palabra de Dios nos enseña que nuestra vida debe ser trascendente. No debe solo enfocarse en lo temporal y pasajero, sino debe proyectarse hacia la eternidad, donde un día conoceremos cómo Dios concibió nuestra vida y la vida de quienes nos rodearon. Mira, hermano, si Dios te ha dado bienes materiales, la forma bíblica de administrarlo es para las cosas eternas. No pienses solo en acumular o en tener. ¿Está mal tener? No está mal. ¿Está mal adquirir bienes en la vida? No, mi hermano. No nos malentiendas. Lo que Dios nos da, tenemos que administrarlo adecuadamente. Y una adecuada administración de los bienes que Dios nos va dando en la vida es que debemos tener también bienes para las cosas eternas. No puedes solo pensar que la vida está aquí y aquí se hace todo. Y un tercer concepto importante de la administración bíblica y cristiana de los bienes es que los bienes deben ser considerados como medios y no como un fin. Como medios y no como un fin. Mira lo que dice Lucas 19. Estamos aquí en Lucas hoy día, capítulo 19 de Lucas. Mira lo que dice, la historia famosa de Jesús y Zaqueo. ¿Te acuerdas la historia? Jesús caminaba por las calles de Jerusalén y Zaqueo era, dice,
un varón jefe de los publicanos y ricos. ¿Sabes quién era un jefe de publicanos? Era un hombre que trabajaba para el Imperio Romano cobrando impuestos. O sea, Zaqueo era considerado un traidor al pueblo judío, porque él trabajaba para los romanos para cobrar los impuestos a su propio pueblo. Y encima era rico. ¿Pero por qué era rico? Porque se enriquecía de lo que él ganaba y sacaba de los impuestos que le cobraba a su propia gente. Y era una persona, una paria de la sociedad judía. Los publicanos eran muy mal vistos, porque eran traidores, considerados traidores en la sociedad judía. Y este Zaqueo, al ver que Jesús iba caminando por la ciudad, procuraba ver quién era Jesús. Y entonces, como él era bajito de estatura, no podía verle, nadie le daba posibilidad. Entonces, ¿qué hace? Se sube a un árbol sicómoro y desde allí ve a Jesús. Y entonces Jesús llega a aquel lugar, mira hacia arriba y le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque ello es necesario que yo pose en tu casa. Yo me imagino a este hombre Zaqueo interesado en Jesús, un hombre necesitado de amor, un hombre necesitado de que, de aceptación, porque él era un hombre mal visto, rechazado por su propia sociedad. Y va a su casa y feliz. ¿Y qué hace Zaqueo? Cuando Jesús viene a la vida de Zaqueo, mira lo que dice el pasaje. Verso 8, 19, 8. La conversión de Zaqueo. Un hombre rico, un hombre lleno de avaricia, que más buscaba recibir que dar. Un hombre que tenía todo el concepto administrativo del mundo en su corazón impregnado. Cuando viene Cristo a su vida, mira lo que dice, verso 8. Entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué tal? Y Jesús, ¿qué dice? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Mira, mi hermano, los bienes tienen que ser considerados como medios, no como fin. Esta historia de saqueo nos ilustra cómo los bienes que poseemos pueden y deben ser usados como medios para lograr cosas que le den la gloria a Dios y no fines en sí mismos. Porque en el momento que sucede esto, se ve trastocado en los bienes y pierde su propósito, y la satisfacción que puede producir el tener bienes se va a convertir en una carga, en una aflicción, en una preocupación, como suele suceder en muchos casos, ¿no? Gente que tiene bienes y no duerme, porque los bienes se han convertido en su Dios, en el objetivo de toda su vida, y no se han convertido en instrumentos de bendición a otros. Y quiero recordarte algo siempre, el dinero y las posesiones no son malas en sí mismas. A veces uno puede pensar, estamos satanizando el dinero, la riqueza, las posesiones, el tener bienes. No, mi hermano. El problema no está en los bienes y el dinero. El problema está cuando ponemos nuestro corazón y amor en ellos. Ahí está el problema. Entonces, si Dios te ha dado la posibilidad de tener riquezas, bienes, amén, gloria a Dios. Abraham fue rico, pero recuerda que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y Zaqueo descubrió que Jesús estaba dándole el ejemplo de dar su vida para que él sea enriquecido en su pobreza. Zaqueo tenía pobreza espiritual.
tenía muchas riquezas, pero vivía vacío, vacío. Algunos consejos prácticos para terminar. Voy a mencionar tres. Hermanos, conceptos, consejos prácticos en cuanto a la administración de los bienes. Haz de los bienes materiales, en primer lugar, objetos de servicio. Dios te ha regalado bienes materiales que sean objetos de servicio. Recuerda a Zaqueo. Recuerda las mujeres que acompañaban a Jesús, pusieron sus bienes al servicio del Señor. En segundo lugar, sea ahorrador, no despilfarres. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios es una gran fuente de sabiduría, ¿no? Vamos a Proverbios capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Ahí se nos narra cómo funciona la hormiga. ¿Has visto tú alguna vez una hormiga? Yo me he tomado el trabajo de observar a las hormigas trabajar. Yo me he tomado el gusto de verlo. Mira lo que dice Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Qué interesante, ¿no? Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tremendo consejo, ¿no? ¿Qué hace la hormiga? La hormiga prevé, ahorra. Dice, la cual no teniendo capitán ni gobernador, prepara en el verano la comida, su comida y recoge en el tiempo en la siega su mantenimiento. Guarda pan para mayo, sea ahorrador, no despilfarres, porque va a haber un momento donde alguien tendrá necesidad y de ahí podrás tú compartir. Tercero, ¿cuáles son los fundamentos de una administración sabia? Te voy a dar tres conceptos clarísimos. ¿Quieres ser un buen administrador, tener una administración de tus bienes sabia? Uno, no gastes más de lo que ganas. Parece lógico, ¿no? Pero la gran mayoría, perdón, por estadística, gasta más de lo que gana. Y por eso vive pobre, endeudado hasta el cuello. Segundo, no te hagas de créditos. Si has de hacerte un crédito, que sea un crédito que valga la pena. Por ejemplo, un bien inmueble, un departamento. ¿Quieres comprar un departamento? Invierte ahí, eso va a ser para ti. Pero yo conozco creyentes que usan tarjetas de crédito para comprar alimentos. Qué terrible. No te hagas de créditos. Mira el consejo de la palabra. Romanos 13:8 dice algo tremendo. Miren lo que dice Romanos 13:8. Permíteme leerlo. Dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. No te hagas de créditos. ¿Quieres comprar algo? Ahorra y cómpralo al contado. No pagues intereses por gusto. Hay creyentes que compran con tarjetas de crédito a 12 meses con un interés altísimo. Ahora, si tú tienes la posibilidad de comprar a 12 meses sin intereses, bienvenido. Aprende a manejar tu economía, tus bienes, no los despilfarres, porque esa es una forma de despilfarrar el dinero. No gastar más de lo que se gana. No te hagas de créditos imprudentes, de créditos abusivos. No te hagas de deudas, de tarjetas de crédito, salvo que tú sepas que no te cobran intereses. Tercero,
Haz uso del banco celestial. ¿Sabes que hay un banco celestial? Mira lo que dice Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Mira lo que dice. Pablo hablando. ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Haz uso del banco celestial. Pídele a Dios. Tú me puedes decir, ay, pastor, ¿cómo usted está pidiendo, hablando de esa forma? Hermano querido, la Biblia hay que vivirla. Pídele a Dios y Dios te va a dar de su banco celestial. ¿Cómo? Tú sabrás cómo lo hará, porque sabrás que vienes de Dios. Confiar en el Señor. Recuerda, no gastes más de lo que se gana. No te hagas de créditos eh, insanos. No te hagas de créditos impulsivos y usa el banco celestial. Dios ha de suplir todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria. Créelo, hermano. Sé fiel al Señor con tus diezmos y ofrendas. Y vas a ver tú, Dios nunca te va a fallar. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el consejo de tu palabra. Permítenos, Señor, seguirlo. Permítenos alejarnos de los conceptos mundanos, conceptos totalmente alejados de tu voluntad de la administración de nuestros bienes, de aquello que tú nos das cada día. Señor, guía a tu iglesia, guíanos a cada uno a poder manejar los bienes que tú nos das cada día de manera sabia, disciplinada, ordenada y conforme a tu deseo y el deseo de tu corazón expresado en tu palabra. Bendícenos, Señor. Necesitamos de ti. Que podamos ser sabios en el uso de los bienes materiales que tú nos has puesto en nuestras manos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga su palabra.